Pues vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 28. El resto de versículos lo dejamos para el siguiente domingo. Escribe a partir del versículo 1 el apóstol Pablo lo siguiente: Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante, y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso, vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino de Dios, el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen: Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas,
sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Amén. Hasta aquí esta primera parte del capítulo 15 y lo siguiente lo dejamos para la clase siguiente. Pues este bloque, esta sección, la quiero ver en 3 partes. Y la primera parte son de los versículos del 1 al 19. La resurrección de Cristo y su importancia, su significado. El apóstol empieza esta sección recordándoles a los corintios que él en verdad ya les había compartido el Evangelio y que en su día ellos lo habían recibido con agrado. Les muestra cómo en Jesucristo se cumple todo lo expuesto sobre él en las Escrituras, en la ley y en los profetas. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. A partir del versículo 5, el apóstol muestra las evidencias de la resurrección de Jesús. ¿A través de qué? Pues a través de testigos. Es cierto que para algunos lectores les resulta polémico el análisis de esta sección porque el apóstol Pablo no menciona a las mujeres. Cuando habla de los testigos de la resurrección física de Cristo, menciona primero a Pedro y luego a los discípulos, matiza también los apóstoles, menciona el nombre de Santiago, probablemente haciendo referencia al hermano de Jesús, y en el último de la lista de testigos se pone a él, como una persona incluso indigna de ser testigo, indigna de ser llamado apóstol, por cuanto él fue primero perseguidor de los cristianos y luego pasó a ser perseguido. Por eso el apóstol Pablo entendía que él, pues por la gracia de Dios estaba ahí en la lista también de los testigos que vieron a Jesucristo resucitado. Por tanto se confirma, ¿verdad? Se confirma que el apóstol Pablo, seguramente no solamente en el camino a Emaús, sino en otras ocasiones, vería a Jesús, escucharía. Incluso llegaremos a ese texto donde el apóstol Pablo narra cómo llega al tercer cielo. ¿Qué será eso? Bueno, ya llegaremos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, yo personalmente, aunque sé que hay polémica de por qué no menciona el apóstol Pablo a las mujeres en este testimonio de los diferentes testigos, apóstoles, discípulos que vieron a Jesús resucitado, yo entiendo que el apóstol Pablo no ignoraría que fueron las mujeres las primeras. Simplemente el apóstol Pablo se adaptó al pensamiento de aquella época. Y el apóstol Pablo se está dando cuenta de una cosa. La iglesia de Corinto había recibido con mucho aprecio, con mucho cariño, con mucho deseo el Evangelio. Necesitaban algo en su vida y cuando Pablo les predicó la buena noticia, se convirtieron. Pero parece ser que durante este espacio en el cual el apóstol Pablo pasó por Corinto y luego siguió con su viaje misionero, algunos de ellos, o quizá nuevos integrantes, empezaron a meter falsas enseñanzas dentro de la comunidad. Y entre ellas, una de esas falsas enseñanzas era creer que Jesucristo no había resucitado. Pero por lo que he llegado a leer acerca de diferentes comentaristas, no es tanto la negación de que Cristo ha resucitado, sino más bien la negación de que Cristo ha resucitado en cuerpo. Ya sabéis que estamos aquí en el contexto de Pablo, en un espacio donde moraba, reinaba la filosofía platónica, griega. Y para esta filosofía, para este sistema de pensamiento, el cuerpo era una cárcel para el alma. Y por tanto, el considerar la resurrección de los muertos en cuerpo, físicamente, era algo absurdo, no era compatible con su forma de ver las cosas, con sus filosofías. Esto lo aprendemos también en Hechos capítulo 17, cuando Pablo expresa el Evangelio usando lo del Dios desconocido y citando a poetas, pensadores gentiles, pues estaban escuchando con atención. Pero cuando de repente menciona la doctrina más importante del Evangelio, de nuestro cristianismo, que es la resurrección, empezaron a pensar que era un hablador y que ya le escucharían otro día. Prácticamente ninguno se convirtió, muy pocos. ¿Por qué? Porque, como digo, tenían un sistema de pensamiento muy crítico con el cuerpo. Para ellos el cuerpo era lo que impedía ser feliz. Un pensamiento que incluso
Otras religiones lo tienen, ¿verdad? Por ejemplo, el budismo. El budismo va en esa línea. La creencia de que teniendo una vida muy austera, muy disciplinada, llena de diferentes pautas, diferentes ayunos, diferentes ritos, que de algún modo buscan que el alma sobrepase los límites del cuerpo. Pues vemos que hay diferentes pensamientos, diferentes religiones que piensan esto. Y el apóstol Pablo, al darse cuenta de ello, pues presenta el catálogo de diferentes testigos que dan evidencia de que Jesucristo resucitó en cuerpo. Una herejía que desgraciadamente en los siguientes siglos crecería muchísimo. ¿Por qué? Porque hasta incluso la Iglesia Católica adoptó y casó por un lado el cristianismo y por otro lado el platonismo, el pensamiento de Platón. Y es por eso que cuando nosotros vemos películas, documentales, vemos cómo a lo largo de la historia se veía el sexo, por ejemplo, entre otras cosas, como algo malo. Por eso María tenía que ser virgen. ¿Cómo va a tener María relaciones sexuales aún habiendo estado casada? No, eso está mal. El sexo forma parte de las pasiones del cuerpo y aunque se haya casado, eso es malo. Pues no, nosotros sabemos que el sexo dentro del matrimonio es bueno, es honroso. Lo ha creado Dios así. Fuera no. Fuera es fornicación. Y cuando estás casado y tienes relaciones sexuales con otra persona que no es tu pareja, pues es adulterio. Por otro lado, también cuando pensamos en ese imaginario, ¿no?, de la religión católica, pues también es fácil que se nos venga a la mente personas que hacen procesiones donde sacrifican partes de su cuerpo en el sentido de que, por ejemplo, caminan de rodillas, tienen las piernas llenas de sangre, pero piensan que al hacer ese sacrificio, Jesús les va a bendecir más. Personas, por ejemplo, que suben las escaleras también de rodillas, pensando que con esa penitencia van a obtener favor de Dios. Y ni qué decir, pues personas que se fustigan, se dan latigazos, pensando que de esa manera están reprimiendo sus pasiones, están castigando a su cuerpo, porque como digo, su cuerpo es el problema supuestamente de por qué su alma todavía no está más cerca de Dios. Como veis, se han filtrado ideas no cristianas, se han mezclado con el cristianismo, y eso es lo que muchos hemos heredado incluso hoy. Y es por eso que incluso hoy existen también evangélicos que piensan algo parecido, no tan exagerado quizá, pero lo ven así. Y qué tristeza que sea así. Entre otras cosas, porque aquí el apóstol Pablo, en este capítulo 15, habla claramente acerca de cómo Jesucristo resucitó en cuerpo, cómo había muchos testigos y además es muy importante que él aquí lo escriba, y varios de ellos todavía siguen vivos. Algunos han muerto, pero varios de ellos todavía siguen vivos. Esto también tiene relación con lo que hemos aprendido el domingo pasado con la exposición de Ricardo. Las escrituras se realizaron, me refiero al Nuevo Testamento, por diferentes propósitos. El primero, por supuesto, porque Dios así lo quiso. Dios inspiró a los autores. Pero por otro lado, también hay un gran propósito, y era preservar lo que había ocurrido en la obra y persona de Jesucristo. Los propios discípulos y discípulos de los discípulos de Jesús se dieron cuenta de que poco a poco se iba perdiendo, entre comillas, algunos detalles de todo lo que había ocurrido con Jesucristo. Y por eso entendieron, seguramente también porque el Señor les dio esa visión, que debían ponerlo por escrito. Porque se estaban dando cuenta de que en las comunidades de fe, en las comunidades de iglesia, habían personas que estaban en la iglesia pero no eran de la iglesia. Y como no eran de la iglesia, estaban ahí metiendo sus ideas, sus ideologías, sus herejías. Y por tanto estaban contaminando la sana doctrina. Y es por ello que entendieron que debían de poner por escrito todo lo que el Señor había dicho, había hecho, cómo se había cumplido la ley y los profetas en Él,
y las repercusiones que tuvo todo eso en medio de la iglesia por cuanto recibieron el Espíritu de Dios que Jesús había prometido. Entonces todo eso tenían que ponerlo por escrito. Pero por ahora el apóstol Pablo aquí nos dice en estos versículos del 1 al 19 que varios de esos testigos siguen vivos. Y no menciona a las mujeres porque el apóstol Pablo sabía que en aquel tiempo los testimonios de las mujeres no valían nada. Sin embargo, Dios va más allá, ¿verdad? Dios quiso que fueran las mujeres las primeras en ser testigos de su resurrección. Dios no se limita a nuestro sistema de pensamiento, va más allá. Entonces yo personalmente lo veo así, no sé cómo lo veis vosotros. Yo, ya sabéis, defiendo a capa y espada que Pablo no era un misógino o un machista, como lo queráis llamar, sino que simplemente, llevado por el Señor, también con sentido común, pues narraba algunos sucesos, no como si fuese un orden cronológico, como si estuviese dando datos históricos fijos, porque debemos de recordar que la Biblia contiene historia, pero no es un libro histórico. Contiene ciencia, pero no es un libro científico. El propósito principal de la Biblia es revelar cómo se ha dado la redención en medio de la historia del universo, concretamente de la humanidad. Es evidente, por tanto, cómo el apóstol Pablo quiere demostrar, quiere acreditar que Jesucristo resucitó de entre los muertos, presentando a esos testigos. A partir del versículo 12 entendemos con mayor profundidad por qué el apóstol insiste en volverles a compartir la doctrina de la resurrección. Pues como digo, algunos ya lo estaban negando. Pablo se vuelve muy crítico con aquellos que no creen en esta importante doctrina y por eso les da a entender que no tendría sentido ni formar parte de una comunidad de creyentes, no tendría sentido congregarse, no tendría sentido casi ni orar. Evidentemente Pablo está hablando en un sentido irónico, ¿no? Hipotético. ¿Por qué? Porque ve cómo algunos están empezando a meter esas ideas, a comentarlas entre ellas. Y estas personas pues están haciendo daño a la iglesia y además están planteando ideas que no son compatibles con el fin de la vida de un creyente. Un creyente ve la vida desde la eternidad. Y si no existe resurrección de los muertos, porque Cristo no ha resucitado de entre los muertos, pues ¿para qué vamos a congregarnos? ¿Para qué vamos a creer? ¿Para qué vamos a intentar vivir desde la perspectiva de la eternidad? Si no hay eternidad, estamos perdiendo el tiempo. Como digo, evidentemente el apóstol Pablo habla de forma irónica. Y ahí ya a partir del versículo 20, en la segunda parte, empieza a hablar ya no solamente de la resurrección de Cristo, sino de la nuestra. Deja a un lado ese tono irónico y en el versículo 20 se vuelve categórico. Asevera lo que es verdad. Cristo ha resucitado. Punto. Por un lado, presenta también a Jesús no solamente como el crucificado y resucitado, sino que además lo presenta como el primogénito. Aquí no usa exactamente el término que aparece en Colosenses, primogénito de los muertos, un título muy importante de entre los títulos cristológicos, de entre los títulos que se acuñan a Jesús, y que además equilibra la balanza cuando pensamos en otro título muy importante, que es el unigénito de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Es importante porque se equilibra. Jesús es el unigénito de Dios, porque Él es el único. A través de Él, el único Hijo que fue sacrificado por nosotros, nosotros ahora somos, por fe, hijos de Dios, salvos. Pero en un inicio, por verlo de un punto de vista cronológico, Jesús fue el único Hijo. Por eso, por ejemplo, el casi sacrificio que iba a hacer Abraham con Isaac era una alusión a Cristo, pero no era exactamente lo que hizo el Señor, porque Abraham tenía otro hijo, Ismael. Entonces Isaac no era el hijo unigénito,
pero sí era el Hijo amado. Sin embargo, Jesús era tanto el Hijo unigénito como el Hijo amado, el Hijo perfecto, lo único que tenía Dios, y lo entregó por nosotros. Fijaos cuánto amor. Como he comentado en algunas ocasiones, quizá aquellos padres que solo tenéis un hijo, podáis experimentar en vuestras carnes qué sentís cuando de repente vuestro hijo tiene un accidente, cuando de repente viene tarde y no sabéis por qué, y ya ni qué decir cuando alguno ha tenido solamente un hijo y por diferentes razones ha fallecido. Pues es un dolor muy grande. Por supuesto que aquellos que tienen 4, 6, 8 hijos también sufren cuando pierden sus hijos. Pero comúnmente en algunos documentales se observa cómo estas personas veían consuelo en ver que al menos me quedan todavía 4 hijos. He perdido uno, pero al menos tengo 4 más. Pero Dios no fue así. Dios solamente tenía uno y lo entregó por nosotros. Esa es una realidad. La otra realidad, el título primogénito de entre los muertos, es muy importante por cuanto nos enseña que Jesús fue el primero en asumir la muerte en su totalidad. Se hizo pecado por nosotros y por cuanto Él no pecó. Nada tenía en Él que la muerte pueda de algún modo asirse, ¿verdad? Atraparle, acusarle. Jesucristo, que entregó su vida voluntariamente, la volvió a tomar. Venció a la muerte, venció al pecado, venció al maligno y resucitó de entre los muertos. Y resucitó pues con un nuevo cuerpo, ¿verdad? Es por eso que también se toma a Jesús, se le menciona a Él como el primogénito de los muertos. Aunque exactamente ese término no aparece aquí en 1 Corintios, aparece en Colosenses, pero el concepto como tal sí está aquí. Lo menciona el apóstol Pablo aquí. El primero de la cosecha. El primogénito de los muertos. A continuación, Pablo comparte otra idea que en esta ocasión no aparece en Colosenses, sino que aparece en Romanos. Adán y el segundo Adán, Jesucristo. Esto lo hemos visto recientemente, Romanos capítulo 5. Por un hombre entró la maldición, la condenación, y por otro hombre entra la salvación, entra la redención. Por el pecado de uno, muchos cayeron en pecado. Pero por el sacrificio de uno solo, por la gracia de Dios, podemos obtener perdón. Ese es el contraste entre Adán y Jesús, entre el primer Adán y el segundo Adán. Y aquí lo menciona también el apóstol Pablo a los Corintios. Junto con ello, en esta segunda parte, empieza ya a tratar algo que en la tercera parte, los versículos de 24 a 28, va a mencionar aún más. Y es que en los últimos días, cuando el Señor venga de nuevo, es decir, en la segunda venida, Dios hará justicia. Y esto es así, evidentemente, según la perspectiva cronológica, ¿verdad? Porque en medio de esa justicia, el Señor resucitará a algunos para bendición y a otros para maldición. Bendición, maldición. Entonces, desde la perspectiva cronológica que aquí está apuntando el apóstol Pablo, eso va a pasar ¿cuándo? En los últimos días. Pero por otro lado, debemos de equilibrar la balanza cuando Jesús enseña que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Abraham, Isaac y Jacob viven, están vivos. En nuestra realidad no están vivos, están más que muertos y enterrados. Nosotros entendemos que en los últimos días sucederá la resurrección de los muertos. Pero en la presencia de Dios, en su dimensión atemporal, todo eso ya es. Aquí todavía no, pero en Él todo es. Ya os he comentado varias veces esas tensiones entre nuestra línea cronológica, principio y fin,
y la realidad de Dios, donde todo es, nada cambia y es un eterno presente, por decirlo de alguna manera. Y ya pues en la tercera parte, en los versículos del 24 al 28, empieza a mencionar más asuntos que son conocidos como la doctrina de la consumación. En esta sección se da por hecho que en este tiempo que menciona Pablo, el Señor ya ha vuelto por segunda vez, está hablando acerca del futuro, y que con su venida manifestará la autoridad y el esplendor de su reino. Un reino que, según el texto, entrega al Padre. Es decir, en medio de estos versículos que está tratando las doctrinas de la consumación, la segunda venida, la resurrección final, el juicio, el reino, también está tratando una doctrina muy importante del cristianismo, que es la Trinidad. Aquí el apóstol Pablo enseña a los corintios que Dios Padre dio toda autoridad a su Hijo. Y su Hijo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz a su Padre. En medio de esa victoria que evidentemente fue, vamos a decir, expuesta en un punto álgido en la cruz, esa victoria se acabará consumando en la segunda venida. Porque en esa segunda venida Jesús ya no viene como cordero, viene como león. Y ya no viene tanto, vamos a decir, a ofrecer redención y perdón, sino más enfocado a justicia e ira, que es lo que apunta bastante el libro de Apocalipsis. En medio de eso está la discusión, que en el día de hoy no lo vamos a tratar, porque creo que sería más propio hacerlo cuando lleguemos ya a Apocalipsis, del reino, del milenio. Ese milenio es un milenio real, 1000 años reina el Señor, es una especie de imagen figurativa. 1000 años es como un día para el Señor. Bueno, ahí hay un misterio que en su día llegaremos y trataremos y discutiremos, porque seguramente cada uno de vosotros tendrá también sus propias teorías acerca de ese reino milenial de Dios, ¿verdad? Pero independientemente de que sea un milenio o lo que sea, lo que sí sabemos es que Jesús reina. Y aquí también se vuelven a producir esas paradojas, porque aquí mencionan esos versículos del 24 al 28 que el último enemigo de Jesús es la muerte. Y claro, la pregunta que hago aquí es, ¿cuándo venció el Señor Jesús a la muerte? ¿No se supone que Jesús venció a la muerte en la cruz? ¿No? Es lo que se enseña. Sí, pero a la vez no. Ya, pero todavía no. Una frase que ya la he mencionado varias veces, porque es la que intenta mostrar esta realidad. Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Pues muchas cosas, y entre ellas, una de las frases más importantes es: consumado es. Todo está hecho. Pero a la vez no. Y eso es una realidad que el creyente experimenta en su vida personal. He nacido de nuevo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo. Pero sin embargo, Romanos capítulo 7, lo que quiero hacer no hago. Hago lo que no quiero hacer. Primera de Juan, que ninguno peque, pero si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, estamos en medio de esa tensión. Y esto es muy interesante para nosotros, hermanos, y además nos ayuda a entender muchísimo el contexto, o mejor dicho, la oposición de Cristo en su tiempo. Porque varios de los líderes religiosos, estudiosos de la Torá y de los profetas, los fariseos y los escritos, veían la venida del Mesías como un todo. Veían la venida del Mesías como un rey, como un león. Y esa realidad de Cristo se va a manifestar. ¿Cuándo? En su segunda venida. No se dieron cuenta de que aquellas profecías que eran mesiánicas, que apuntaban a Cristo, se iban a cumplir en dos tiempos. Algunas se cumplieron en la primera venida de Cristo
como cordero fue llevado al matadero. Y otras profecías mesiánicas del Antiguo Testamento mencionan la segunda venida de Jesús. Claro, los judíos, los estudiosos en los tiempos de Jesús y también antes, pues pensaban que la venida del Mesías iba a ser categórica, que cuando el Mesías aparecería iba a vencer todo reino, toda autoridad. Y amén a eso es cierto. Es más, Pablo aquí lo recuerda. Toda autoridad ha sido dada al Señor, y luego de destruir a todo gobernante, poder y autoridad, Jesús entregará el reino al Padre. Eso es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Y esto es lo que esperaban los judíos. Por eso cuando Jesús entró, ¿verdad?, a Jerusalén, Hosana, ¿verdad?, Dios de las alturas. ¿Por qué? Porque pensaban que Jesús iba a entrar e iba a echar al imperio romano, que en aquel tiempo era el mayor imperio, la mayor autoridad humana sobre la tierra. Pero no era el tiempo. Qué bueno, ¿no? Aprendemos ahí que a veces las promesas de Dios se cumplen desde luego, ¿no? Pero nosotros queremos que se cumplan ya. Y no es en nuestro tiempo, es en los tiempos de Dios. Estos judíos esperaban que el Señor venga, nos salve y reine y que todo esté bajo sus pies. Y eso se va a cumplir, pero en la segunda venida, no en la primera. Aunque en la primera se dieron indicios de esa victoria. En efecto, Jesús venció a la muerte en la cruz. La muerte, el maligno, el pecado, no tienen poder sobre él. Y todo aquel que cree en Cristo es liberado de esos poderes, de esas influencias. Quedan desactivados, dice exactamente el texto griego. Pero todavía surgen esas tensiones. Ya no amamos el pecado, pero todavía de vez en cuando pecamos, caemos, nos equivocamos. Pero el Señor nos ayuda, nos limpia, nos perdona y nos sigue llevando para continuar con el camino. Por eso digo que una pregunta interesante es: ¿cuándo venció el Señor Jesús a la muerte? Pues el Señor Jesús lo venció en la cruz, pero mostrará esa victoria de forma plena, de forma completa, en su segunda venida. Por eso cuando el apóstol Pablo hace este relato cronológico de cómo se va a dar la victoria de Jesús, está en lo cierto. Pero a la vez, en la presencia de Dios, todo esto ya está hecho. Esas dos tensiones. Pues conclusiones de todo esto. No sabemos ni el día ni la hora. Varias veces se enseña así en la palabra. Pero sabemos que la primera venida de Cristo es garantía de que acontecerá la segunda. Que así como partes de las profecías mesiánicas se han cumplido en esta primera venida, otras se cumplirán en la segunda. Que aunque nosotros por nuestra narrativa hablamos de primera venida y segunda venida, no nos debemos de confiar en medio de ello. Porque a veces nos gusta ver las cosas de forma dual y no debemos de hacer eso. Es cierto que en medio de esta primera venida y esta segunda venida, por ahora han pasado 2000 años. No sabemos cuánto más va a pasar, pero el Señor puede venir en cualquier momento. El apóstol Pablo estaba tan convencido, y nosotros debemos de tener esa convicción de que el Señor puede venir en cualquier momento, que como tenemos el Evangelio, debemos de compartirlo a todo aquel que lo necesita. Mostrarle primero las malas noticias y luego compartirle la buena noticia, que es Jesucristo. Así que un creyente debe vivir cada día como si fuera el último, pero de verdad, no así simplemente de palabra. Porque en efecto, el Señor puede venir en cualquier momento. Por eso digo que aunque hablamos de primera venida y segunda venida, en verdad estamos dentro del reino de Dios. El reino de Dios ha sido inaugurado en Cristo y en su Espíritu que dio a su iglesia. Y en cualquier momento va a volver y va a pedir cuentas de todo ello.
Entonces nosotros debemos de entender que no es tan positivo hacer estas divisiones, porque en verdad estamos ya en medio de la extensión de su reino. Cada vez su iglesia va dando más testimonio, o se supone que está contribuyendo a esa labor. Por último, quiero comentaros que, por supuesto, el mayor milagro que hace Dios en nuestra vida es darnos una nueva vida y un sentido para esa vida. Y ese sentido es hacer su voluntad, que además es una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Más allá de lo que hayas estudiado, de tu oficio, de la nacionalidad que tengas, lo más importante sobre todo eso es que ahora eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, compórtate como tal. Entiende que todas las riquezas del Señor son tuyas, pero en el tiempo que el Señor quiere, no aquí. No seas como aquellos evangélicos que le piden a Dios de todo, como si fuera la carta a Papá Noel. Eso es absurdo. Todas las cosas que están aquí se van a quedar aquí. Incluso nuestro cuerpo. Del polvo vino y al polvo iremos. La polilla y el hollín se acabarán, junto con todas las cosas. Pero el que ha creído en el Señor obtendrá la vida eterna, vivirá para siempre. Entonces, ¿cuál es la mejor inversión? ¿La eternidad o una hipoteca? ¿Estar en la presencia de Dios o afanarme por tener, yo qué sé, un coche o la mejor ropa? Pues yo creo que está clara la idea de que la mejor inversión es para el reino de Dios y su justicia. Y qué bueno saber que Él ha resucitado. Y nosotros debemos evaluar si eso es cierto para nosotros, si verdaderamente creemos que Cristo ha resucitado, que Cristo ha vencido la muerte, que ha vuelto a la vida físicamente. Que el cuerpo físico no es el problema es el pecado. Y qué bueno saber que el Señor nos dará un cuerpo perfecto. Ya está preparando esa morada. Así que nuestra confianza debe estar en eso, en lo que hizo Jesús, en lo que sigue haciendo y en lo que hará. Y tengamos cuidado en medio de esto, porque cada vez conozco más teólogos o personas que sí se congregan o incluso tienen cierto cariño por Jesús. Ayer, por ejemplo, estuvimos reflexionando un poco sobre Friedrich Nietzsche, hijo de pastor, en la cuna evangélica, protestante. Y después, debido a diferentes situaciones personales que vivió, se convirtió en uno de los mayores detractores del cristianismo. Pues a veces las iglesias somos así. En vez de fomentar la extensión del reino de Dios, de nuestras puertas pueden llegar a salir grandes ateos. Y qué pena, qué tristeza que eso sea así, porque es justamente lo contrario de lo que debemos hacer. Así que estemos atentos, hermanos. Evaluemos cada uno a nivel personal si verdaderamente creo, Cristo ha resucitado, porque esa es la verdadera fe. Lo de creo que Dios me va a bendecir, creo que Dios me va a ayudar, está bien, pero no es lo más importante. Esa no es la verdadera fe. La fe es creer que Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, que nada escapa a su voluntad y que si estamos en sus manos estaremos muy bien, porque Él hará las cosas como conviene. Nosotros no. Por eso todo lo que esté fuera de su voluntad no es bueno. Solo su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que aferrémonos a su voluntad. Digámosle: hágase tu voluntad en mí, Señor. Amén.